Hola, ¿qué tal muchachos? Bueno, el día de hoy les traje preparada una clase que la tengo planeada como tipos de personalidad y perfiles laborales. Para hablar de personalidad, pues había muchas rutas que pudimos haber tomado, bueno, pude haber tomado para darles esta clase. Por un lado, pude haberme ido por estructura lacaniana, de cómo se relaciona cada estructura con el falo y características de este estilo. Pude haberme ido por clasificación este, edípica y de cómo se viven todas estas etapas freudianas, pero pues eso nos hubiera dejado más que nada con características de la neurosis. Y por otro lado, también podríamos haber tomado la ruta de la forma en la que diferencia los tipos de personalidad Otto Kemper. Me pareció que era el más funcional para este tipo de clase. Tenemos que tener en mente esto, que hay muchos tipos de división de la personalidad con características clínicas, con forma de reacción, ¿no?, en la vida cotidiana y también como pacientes de consultorio. Pero me pareció que esto nos ayudaba a adaptarlo un poco mejor al tema de lo laboral. Entonces, la clasificación que estamos utilizando es la clasificación que hace Otto Kemper de los niveles de funcionalidad de personalidad. Él dividía, ¿no?, en nivel neurótico de la personalidad, nivel fronterizo de la personalidad y nivel psicótico de la personalidad. Para poder entender un poco más la teoría de Otto Kemper, es importante entender muy bien la teoría kleiniana y la teoría de Mahler, porque él propone etapas en las que se van fijando estos tipos de estructuras y a partir del funcionamiento psíquico que se va teniendo con la relación de objeto específicamente y cómo se va dando la individuación, la separación con este tipo de objeto a la Mahler, es lo que nos va a dar como resultado el tipo de mecanismos de defensa y por ende también el tipo de angustia, y pues esto nos va a ir agrupando en ciertos tipos de personalidad. Em, Cabe mencionar, ¿no?, que Otto Kemper fue un psicoanalista que contribuyó mucho al conocimiento y también al ser americano. Bueno, él nació en Chile, me parece, pero pues mucho de su carrera la ejerció en Estados Unidos. Él fue uno de los principales en colaborar con este librito que les voy a compartir. Aquí está. Este libro súper famoso de Otto Kemper, no es de él específicamente, pero él ayudó y contribuyó para hacer los criterios diagnósticos de todos estos pacientes. Entonces, el DSM, en todas sus ediciones, siempre ha colaborado este psicoanalista para poder hacer este libro tan característico. Y pues bueno, sí vale la pena. Acá, ¿no? Todos los trastornos podríamos poder encontrar ciertos tipos de personalidad, pero existe una categoría específica que habla de los trastornos de la personalidad. Entonces, acá tenemos a los que tienen que ver con el grupo A, que estamos hablando de psicosis, ¿no? Como tal, estarían los trastornos paranoides, los esquizoides, los esquizotípicos. En el grupo B estarían los fronterizos, ¿no? Empezamos con los de bajo nivel antisocial, el trastorno límite de la personalidad, los histriónicos, los narcisistas. Y en el grupo C ya estaríamos hablando de trastornos de la personalidad un poco más avanzados, como las personalidades evasivas, los dependientes, los obsesivos compulsivos. Y pues también podríamos entrar en todo este tipo de trastornos que tienen que ver con la conducta, ¿no? Acá hay una clasificación mayor, me parece. Entonces, podríamos estar hablando de trastornos del desarrollo neurológico, que poco tiene que ver con la personalidad, ¿no? Pero digamos, va a impactar de cierta manera en la forma en la que nosotros nos relacionamos. El espectro de la esquizofrenia, ¿no? Estos ya son trastornos de índole psicótica, trastorno bipolar y trastornos relacionados. Estamos hablando de todos estos tipos de trastorno que tienen que ver con la manía, ¿no? Pensada desde Melanie Klein. Trastornos depresivos, aquí podríamos estar hablando desde Freud, ¿no? El tipo de síntomas que se presentan, o desde Klein, ¿no? Cuando de repente la posición esquizoparanoide no se libra de la mejor manera para llegar a la posición depresiva y el problema se expresa cuando llegamos a la posición depresiva.
Trastornos de ansiedad es demasiado general hablar de ansiedad, entonces vale la pena tener en cuenta cuáles son los tipos de angustia, ¿no? Ansiedad y angustia no son lo mismo, ansiedad es término psiquiátrico, angustia es término psicoanalítico, y pues entendiendo el tipo de angustia que predomina es mucho más fácil poder clasificar el tipo de personalidad, los obsesivos compulsivos, traumas y factores de estrés, los disociativos, que tienen que ver más con una cuestión de no poderse hacer de un cuerpo propio, entonces estamos hablando de cuestiones esquizofrénicas en cierto grado. Síntomas somáticos, estos son trastornos más límites porque finalmente lo que no se puede pensar y no puede salir en palabras se expresa en el cuerpo. Entonces estamos hablando de eh, nivel deficiente en la simbolización. Trastornos de alimentación y de la ingesta, aquí podríamos estar hablando de teorías kleinianas, ¿no? De qué pasa con esta parte en donde lo que debería de ser lo bueno no se tolera y se transforma en lo malo, ¿no? Esta onda de cómo pensamos a la anorexia, como cómo se confunde la mente entre lo bueno que vale la pena comer y lo que se vuelve malo porque se me vuelve veneno adentro, porque me hace daño, ¿no? Esta idea de la voracidad en los trastornos de atracón y de repente, ¿qué pasa? Que cuando está dentro de mi cuerpo se me vuelve el objeto malo y lo tengo que expulsar, las bulimias, ¿no? Cuando se confunden entre qué es bueno comer y qué no, y los trastornos de pica, ¿no? Estamos hablando de este tipo de trastornos. Trastornos de la excreción, pues esto podríamos pensarlo desde Freud como una cuestión de sobreexcitación, ¿no? Y entonces ante tal excitación llega la micción o llega la excreción como un representante de esto, o podríamos pensarlo a la Klein como trastornos que tienen que ver con expulsar, ¿no? Lo malo, con expulsar agresión. Trastornos del sueño y de la vigilia, esto lo podremos pensar más a la Bion como una cuestión en donde lo que no se tolera es la capacidad para pensar, ¿no? La capacidad para soñar, y entonces se altera la función del sueño porque justamente es la expresión de lo inconsciente, ¿no? Las disfunciones sexuales se podrían pensar a la Freud, ¿no? Como estas dificultades por el tema de la angustia de castración o envidia de pene, pensándolo desde este parámetro. Las disforias de género tiene que ver justamente igual con la identificación y la personificación de los eh, aspectos que se consideran femeninos, masculinos. Trastornos destructivos del control de impulsos, ¿no? Estamos hablando de destructividad, de odio, tal vez un poco a la Klein, hablando de esta cuestión kemberiana, ¿no? Trastornos relacionados con sustancias y adictivos, estamos hablando de tipos de personalidad dependientes, trastornos neurocognitivos, esto ya tiene que ver con cuestiones biológicas, el que ya vimos de trastornos de la personalidad, trastornos parafílicos, ¿no? Entonces vale la pena, si no estás familiarizado con las características de los tipos de personalidad, que le des una leída al DSM. No nos pararemos mucho en ese sentido, porque nuestra clase tiene que ir más enfocada en el tipo de perfiles laborales que estamos buscando, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos una clasificación, esta es literalmente sacada de libros de Otto Kemper, en donde nos da la clasificación que para él la neurosis tiene que ver con la histeria, con el obsesivo compulsivo y con todos estos que tienen que ver con depresivos masoquistas, ¿no? Son los niveles más altos de funcionamiento, porque finalmente los tipos de angustia son muy diferentes. Acá, dentro de lo que podríamos pensar, en la histeria, pues tiene que ver con esta idea de estar buscando lo fálico, ¿no? De estar representando al falo y de estar sintiendo culpa por representar al falo, estar en búsqueda de aquel que complete, ¿no? Entonces se considera la estructura por excelencia de la insatisfacción, ¿no? Porque nunca van a poder estar a gusto, porque nunca van a poder ser el falo ni encontrarlo, ¿no? Entonces, pues tenemos a tipos de personalidad que les gusta mucho llamar la atención, que les gusta mucho esta idea de estar haciendo halagos, ¿no? Constantemente para agradar y para justamente tener esta idea de ponerte lo fálico, y cuando justamente uno piensa que ya representa lo fálico para estas personas, terminan devaluando, terminan quitando estas características, ¿no?
Es muy común que este tipo de personalidades lo que hagan es que estén, por ejemplo, en puestos que tengan que ver con recepción de personas, que tengan que ver con el servicio al cliente, porque finalmente son personas que van a agradar mucho, ¿no? Son personas que van a buscar verse bien, van a buscar eh, estar constantemente en ese lugar, ¿no? De seres deseados. Entonces, pues resultan muy buenas como para el servicio al cliente, la personalidad histérica, ¿no? Por otro lado, tenemos a las personalidades obsesivas compulsivas. Acá tiene que ver mucho con el tema del orden, ¿no? Y de cómo se va a ordenar la cosa, porque existe la ambivalencia, ¿no? Está el amor o el odio, ¿qué es lo que predomina? Entonces, la forma de quitarse de este dilema en la cabeza, pues es enfocándose en los detalles, ¿no? Entonces, en lugar de estar pensando en que algo mate al padre, ¿no? En algo mate a su papá, en la fantasía, la idea obsesiva, entonces mejor se ponen a realizar una actividad compulsiva. Entonces se ponen a contarle el número de ventanas que tiene el edificio, ¿no? Entonces son muy meticulosos, son muy atentos a los detalles, carreras que tengan que ver con cuentas, que tengan que ver con detalles específicos, son muy buenos para esto, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con mecánica, ojo-mano, todo lo que tenga que ver con construcción matemática, ya sea ingeniería, su contaduría, resultan ser muy buenos en este tipo de trabajos. Y por otro lado tenemos a como niveles neuróticos a los depresivos masoquistas. Esto fue muy criticado porque hay quienes consideran que las cuestiones depresivas tienen que ver más con cuestiones psicóticas, a la Freud, ¿no? En donde el objeto perdido se confunde con el yo y entonces hay una, ¿cómo decirlo? Una confusión entre quién soy yo y quién es el objeto perdido. Esas ya son melancolías que entrarían dentro del tema de la psicosis, pero nosotros estamos hablando más bien de cuestiones depresivas a la Melanie Klein, ¿no? En donde lo que sucede es que ante la pérdida del ideal, ante la pérdida del objeto, se considera, ay, perdón, se considera un objeto amado y entonces es cuando se puede valorar al objeto. Entonces, este tipo de estructuras lo que van a estar buscando es que el otro esté bien, es que el otro aprenda, es que el otro se lleve lo mejor, ¿no? Entonces, por eso se consideran como estructuras depresivas, porque la preocupación está puesta en el objeto perdido. Entonces, pues bueno, ustedes como psicólogos, ¿no? Se esperaría que tuvieran una personalidad tendiente a lo depresivo, porque pues lo que buscas es ayudar al otro. Eh, por ejemplo, ser maestras y hola. Este tipo de estructuras que van a estar metidas en el cuidado del otro, ¿no? Se esperaría que los médicos y los enfermeros tuvieran ciertos tintes depresivos para esta idea de poder cuidar al otro, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver que eso no siempre ocurre, ¿no? Entonces, cuando ya se tienen las profesiones combinadas. Bueno, vamos a pasar a los trastornos fronterizos de la personalidad. La frontericidad se va a dividir en dos tipos, en los de funcionamiento superior y los de funcionamiento inferior. Nosotros vamos a estar considerando para puestos laborales, ¿no? A los que sean fronterizos de nivel superior y neurosis como los mejores trabajadores o aquello que nosotros esperaríamos para que ocuparan un papel en la sociedad. Vamos a ver que la forma en la que se relacionan y la forma en la que trabajan tanto psíquicamente como laboralmente, los niveles inferiores y de psicosis, van a traer muchos conflictos y va a ser un poco complicado. Por esto se hace esta onda del perfil de reclutamiento, porque lo que queremos evitar un poco es que las empresas caigan con este tipo de personalidades. Ya veremos por qué, porque resulta ser muy conflictivo, ¿no? Entonces, en los niveles de frontericidad superior, estamos hablando de las personalidades dependientes. Entonces, esto lo que nos termina haciendo son trabajadores muy leales, ¿no? Porque es difícil que se quieran mover de su puesto. Entonces, podemos pensar en que son gente que va a estar muy atenta,
a ponerse la camiseta de la empresa, pero difícilmente se van a poder estar moviendo de puestos, porque finalmente tiene que ver con una cuestión de dependencia. Las cuestiones sadomasoquistas, en donde pues estamos hablando de esta idea de agresión y de ser el agredido. Esto podría funcionar para ciertos tipos de puestos como gerentes, ¿no? En donde están en un nivel intermedio, en donde reciben órdenes del jefe y tienen gente a su cargo, pues podrían funcionar en ese sentido. Las cuestiones ciclotímicas es cuando ya tienen rasgos más depresivos, en donde el estado del ánimo va ciclando, ¿no? Entre manía y depresión. Estamos hablando de los ciclotímicos. Eh, el nivel histriónico es muy similar al histérico porque va a estar buscando llamar la atención, pero no va a ser una atención bonita y una atención, ¿cómo decirlo?, tierna, infantil. Lo histriónico tiene que ver con una forma de expresión muy exacerbada, por así decirlo, muy exagerada. Entonces, por ejemplo, ciertos tipos de cantantes, de actrices, de personas del medio, vamos a ver que tienen estas características histriónicas de mostrarse ante la sociedad de una manera muy exacerbada, ¿no? Por ejemplo, una Lady Gaga, por ejemplo, una Madonna. Madonna estaría un poco más en la cuestión histérica, pero para su tiempo eran cuestiones muy histriónicas, ¿no? Estos artistas, ¿no? Que se muestran los que conocen como posers, ¿no? Que hacen cosas rarísimas para llamar la atención, estarían en lo histriónico. Y tenemos las personalidades narcisistas, ¿no? Donde realmente el interés está puesto en hacerse crecer a uno mismo. Entonces, pues, por ejemplo, tipos de puesto que pueden suceder o pueden funcionar bien para personalidades narcisistas son de jefes de corporativo, gente que tenga puestos altos de liderazgo, de mandato, porque finalmente lo que van a buscar es mantener ese estatus y mantener ese nivel pues sí, de estatus alto por estas cuestiones narcisistas. Entonces son los tipos de puestos que valen la pena eh, tener en mente para ciertos tipos de perfiles laborales. Vamos a meternos a hablar de los perfiles inferiores, ¿no? De frontericidad. Va a resultar difícil que ellos puedan ejercer un tipo de trabajo porque lo que vamos a ver es que el conflicto psíquico y el conflicto de personalidad va a estar permeando en todas sus áreas, ¿no? Entonces, los tipos de paranoide, pues lo que se podrán imaginar, ¿no? Son estas cuestiones delirantes, estas ideas de, es que fulanita eh, me está tirando malas ondas, o el jefe la trae contra mí, o lo que quieren es envenenarnos, o sea, depende también del nivel en el que esté la paranoia, pero vamos a ver que siempre van a estar viendo estas cuestiones conspiratorias, ¿no? Entonces, esto puede incluso generar un ambiente de trabajo pues justamente de tipo paranoico, ¿no? En donde no sabes qué es lo que va a suceder, la idea de las conspiraciones para despedir, ¿no? Las cuestiones de conspiraciones para cómo se lleva la empresa. Entonces, esto puede incitar mucho a la revolución, mucho a perder el control porque estas personas están delirantes, ¿no? Las cuestiones hipomaníacas es cuando de repente los ciclos, ¿no? Entre depresión y manía son muy exagerados, entonces de repente vas a tener a alguien en la empresa que no duerme y que está yendo a trabajar todo el tiempo, pero por las prisas está haciendo el trabajo mal, ¿no? Y de repente le entra el estado de ánimo depresivo. Entonces son personas que no se pueden parar ni de su cama, no van a trabajar en muchos meses, lo que hacen lo hacen mal. Entonces, digamos, no es una persona funcional tampoco. El narcisista maligno es una categoría que genera Otto Kemper para hablar de estas cuestiones que ya tienen que ver con el daño, ¿no? Ya tiene que ver con el placer puesto en hacer daño a los otros, ¿no? Y que los otros se lleven la mala pasada. Entonces ya estamos hablando de gente que extorsiona, gente que hace trucos chuecos, ¿no? Entonces, digamos, el narcisista maligno, pues resulta ser un daño para las corporaciones porque termina robando dinero, termina estafando, ¿no? Por ejemplo, tipos de personalidades
eh, como las de los narcotraficantes, entrarían en narcisistas malignos, ¿no? El hipocondriaco es el que está todo el tiempo preocupado por cuestiones corporales, ¿no? Entonces, imagínate, para una empresa que le da servicio médico a sus empleados, pues el hipocondriaco se gasta la póliza y la duplica, ¿no? Porque todo el tiempo está con la fantasía de que algo le pasa malo en el cuerpo. El esquizoide son los tipos de personalidades que se consideran como raros porque se desconectan, ¿no? De repente están viendo a la nada, al infinito, pueden llegar a tener ideas brillantes, pero es muy difícil que las puedan expresar o darse a entender porque viven en su propio mundo, ¿no? La frontericidad límite, ¿no? De la personalidad ya son los casos en donde características son exacerbadas, ¿no? Donde es el típico tipo de persona que va y hace el escándalo en la oficina y se pone a gritar en el lobby y se pone a aventar cosas porque explota, ¿no? Los fronterizos limítrofes, ¿no? El esquizotípico, ya estamos hablando de cuestiones un poco más psicóticas. El antisocial, que ya estamos hablando de gente que ya busca un daño, ¿no? A las personas. Son el tipo de gente que mutila, que secuestra, que está puesto en esa cuestión de hacer daño, ¿no? Del sabotaje y del daño físico. Por otro lado, tenemos esta onda de la psicosis ya propiamente expresada. Son las personas que están idas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a la psicosis de tipo introversión, que podrían pensarlo como estos pacientes catatónicos, ¿no? Que se quedan quietos, que no hablan, que es como si estuvieran desenchufados en estado vegetal, porque todo el por así decirlo, toda la libido está concentrada en la propia persona, ¿no? Y por otro lado tenemos a los psicóticos de tipo extrovertidos, ¿no? Que lo que van a suceder es que el mundo interno se proyecta afuera y entonces son los que tienen las alucinaciones, ¿no? Como se podrán dar cuenta, estamos hablando de, a nivel, ¿no? De personalidad en general, estamos hablando de tipos de gravedad, ¿no? De gravedad en cuanto a salud mental, en cuanto a forma de llevar, ¿no? La relación con la realidad y de la relación de objeto y la forma de vincularse. Entonces vamos a ver qué va proporcional, ¿no? Gravedad leve hasta la gravedad extrema, que ya son los casos de psicosis. Y así como podemos hacer una gráfica respecto a la gravedad, podríamos hacer una respecto a la funcionalidad. Entonces, la funcionalidad laboral la vamos a encontrar alta en este tipo de estructuras y la vamos a encontrar nula, ¿no? O tendiente a baja en este tipo de estructuras. Entonces, vale la pena nosotros conocer el tipo y el perfil de personalidad cuando nosotros estamos haciendo elección o selección de personal en el ámbito de lo laboral. Vale mucho la pena porque pues resulta ser menos conflictivo para las empresas tener a fronterizos de alto funcionamiento o a niveles neuróticos de la personalidad, porque eso incluso favorece a mejores relaciones interpersonales, a mejores relaciones laborales, a mejores ventas, a mejor productividad, porque finalmente el trabajo está puesto más en la sublimación, en la capacidad creativa, que en las cuestiones de destrucción, de odio a la realidad, de odio al objeto, en donde pues realmente la cuestión está puesta, ¿no? En hacer relación de objeto, en destruir la relación de objeto, en poder estar centrado en un punto de realidad y un odio hacia la realidad, ¿no? Un odio hacia estas vivencias. Entonces, son los dos tipos que podríamos encontrar, ¿no? Los que son aptos para perfiles laborales y los que, pues por así decirlo, su mismo funcionamiento psíquico no les permiten la convivencia y pues mucho menos les permiten la cuestión laboral, ¿no? Eh, lo que se sabe, ¿no? Es que todos pueden recibir tratamiento, porque todos tienen cierto grado, ¿no? Tendencia al desarrollo, tendencia a la sanidad, pero pues sabemos que estos son tipos de pacientes mucho más conflictivos y estos son los pacientes que pues gusta atender, ¿no? Porque van con la intención de trabajar, van con la intención
hacer un cambio, de tratar de pensarse, y acá pues lo que está es el odio hacia el objeto, entonces se vuelve muy conflictivo. Estos son el tipo de personalidades que requieren de instituciones psiquiátricas y estos son el tipo de personalidades que pueden fácilmente atenderse con psicología, fácilmente atenderse con psicoterapeutas o con psicoanalistas, ¿no? Entonces, pues digamos, estilos de vida muy difícil y estilos de vida que tienen mejor pronóstico, ¿no? Y pues bueno, con eso terminamos esta clase. Espero que les haya ayudado mucho. Si ustedes necesitan el texto del DSM para poder entender cómo son los criterios de personalidad y poder entonces ustedes hacer un buen diagnóstico, no duden en pedírmelo. Espero que les haya sido muy útil. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima, muchachos.